Buenas tardes para todos y cada uno de los colegas que nos acompañan esta tarde en el webinar ¿Por qué es necesaria la Contaduría General de la Nación? Es un evento oficial convocado por el Consejo Técnico de la Contaduría. El año anterior tuvimos la oportunidad de organizar un evento de la misma naturaleza, porque creemos desde el Consejo Técnico que es muy importante defender la institucionalidad, defender lo público, defender los logros de los contadores públicos y de la profesión del contador público, de que en el año de 1991 con la reforma, con la Asamblea Constituyente, se elevó a rango constitucional el cargo del Contador General de la Nación y posteriormente pues se reglamentó la institución de la Contaduría General de la Nación. Hoy, por segundo año consecutivo, un partido político ha presentado al Congreso de Colombia un proyecto de acto legislativo que pretende acabar de una vez por todas con la Contaduría General de la Nación. Entonces, lo primero que hay que hacer en esta tarde es darle las gracias a todos y cada uno de los colegas que empiezan a unirse al evento. Se demora un poquito el tema del ingreso por la hora, porque el tráfico se empieza a poner pesado en este momento cuando todo el mundo quiere ingresar en el mismo momento. Calculamos que cuando tuviéramos 100 personas y daríamos inicio a la reunión, justo a las 4:02 de la tarde habían ingresado 100 colegas. Calculamos que en 15 minutos eso se haya multiplicado por 4. Las personas que van a participar, pues yo diría que no necesitan presentación porque son dos contadores muy importantes, muy reconocidos en el tema público. Pedro Luis Borges, pues ha sido el colega que más tiempo ha prestado sus servicios en la Contaduría General de la Nación. Todos los contadores de Colombia lo conocemos y lo reconocemos, los servicios prestados a la nación, los servicios prestados a la profesión. Siempre he estado presente en todos y cada uno de los escenarios que nos corresponde debatir, discutir, y ha sido un ejemplo y un modelo pues para defender la institución de la contaduría. No necesita presentación de su hoja de vida, todos lo conocemos, sabemos quién es Pedro Luis para la Contaduría Pública de Colombia, y la Contaduría Pública de Colombia en lo público está representada por el Contador General de la Nación. Hemos invitado también y delegado a un contador que creemos el más representativo en este momento de los contadores públicos colombianos, toda vez que Leonardo Barón García es un contador huilense egresado de la Universidad Surcolombiana, que por segundo periodo consecutivo ha ganado las elecciones para ser representante de los contadores públicos en el Tribunal Disciplinario de la Profesión. Entonces, pues por derecho propio consideramos que representa a la democracia de la profesión, porque pues no hay otra forma de medir quién, sino el que queda primero, pues es el que ganó, y Barón se ha hecho acreedor al reconocimiento de los contadores públicos por su carisma, por el cariño, por la dedicación, por la constancia y por lo dedicado al estudio. Y además Leonardo representa también a los contadores públicos de Colombia en el Consejo Técnico de la Contaduría, y ganó ese concurso entre todos los contadores que se presentaron, y sacó el primer lugar. Entonces tiene la doble condición de haber ganado en lo técnico y haber ganado en lo político, y tener esa vocería, tener esa representación, y creemos que pues Leonardo está llamado para grandes destinos en la profesión y en la República. Vamos a utilizar una metodología que es, primero Leonardo hará un planteamiento del Consejo Técnico en relación con la contaduría. Posteriormente
el colega Pedro Luis Borges también hará una presentación de lo que significa la contaduría, las funciones, la actividad, la historia, los logros, los reconocimientos internacionales, lo que ha dicho el Fondo Monetario, lo que ha dicho el Banco Mundial, los organismos internacionales y el reconocimiento y el prestigio internacional que ha logrado posicionar a la contaduría colombiana, a la institución como un modelo en América Latina y ser la vanguardia para muchos otros procesos. Ahí haremos una serie de preguntas libres por el chat en que las pueden empezar a formular desde ese momento. Jorge se encargará, que es el organizador del evento, Jorge Andrés Patiño, que es el jefe de comunicación del Consejo Técnico, de filtrar las preguntas. Al filtrar quiero decir a remitirlas, las que se dirijan a Leonardo o las que se dirijan a Pedro Luis. Yo creo entonces que sin más preámbulos, Leonardo, bienvenido. La pantalla es tuya, el escenario es tuyo y estaremos atentos de escucharte, oír tus planteamientos y sobre todo que la oportunidad de las preguntas que se formulen, las réplicas, las observaciones, los comentarios que se hagan, todo dentro del respeto, la tolerancia que nos ha caracterizado a los contadores públicos en estos eventos que hemos venido organizando. Todas las opiniones son bienvenidas, pero lo repito, dentro del respeto, la tolerancia que merecemos los unos y los otros, estemos o no estemos de acuerdo con los planteamientos que vayan a hacer los expositores. Leonardo, bienvenido y muchos éxitos. Muchas gracias, Carlos. Gracias por su presentación y gracias por el liderazgo que le ha impregnado al Consejo Técnico de la Contaduría Pública en este tiempo ya que lleva con nosotros. Jorge, no sé si en este momento se está viendo mi pantalla o se está viendo la diapositiva. Sí, ya se está transmitiendo. Edgar, por favor, confirmarme si se escucha, Leonardo. Yo lo estoy escuchando muy bien y veo ya la presentación con el logo del Consejo Técnico del proyecto de reforma del artículo 354. Sí, señor, se están escuchando fuertemente, fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. Básicamente, lo que vamos a hacer es hacer una declaración o a repetir una declaración que hizo el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de manera abierta para que todos la conocieran. Eso tiene que ver un poco por hacer un recuento de la historia. Antes de defender la institución que amerita su defensa, también es importante saber cómo se origina, cuál es la razón de ser de ella, cuál es su objetivo, cuál es su misionalidad, con el objetivo también de dar a conocer a otras personas que no son contadores públicos, precisamente el por qué es importante la entidad. Dentro de la declaración que hace el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, empieza diciendo que desde la misión Kemmerer en el año de 1923, se crea la Contraloría General de la República. En ese año, mediante Ley 42, se realiza o se crea esa entidad. A esa entidad, a la Contraloría General de la República de esa época, se le dio la función de ejercer el control fiscal y al mismo tiempo la función de llevar las cuentas generales de la nación. Es decir, que inicialmente es la Contraloría General de la República quien hace esas dos funciones, control fiscal y llevar las cuentas generales de la nación. No obstante, el ser, como algunas personas denominan, juez y parte, es decir, llevar las cuentas y aparte ejercer el control fiscal, generaron críticas en la entidad, puesto que dentro de lo que se considera elementos mínimos de control, dichas funciones deberían segregarse y deberían reposar en dos organizaciones diferentes y no en la misma. A pesar de que se hicieron varios intentos de cambiar esta situación, solamente hasta el año de 1991, la Constitución Política de Colombia corrige la concentración de funciones, que habíamos dicho anteriormente, y mediante artículo 354,
crea la figura del Contador General de la Nación. Posteriormente, mediante decreto 85 de 1995, se dio vía jurídica a la Dirección General de la Contabilidad Pública, en esa época a cargo del Contador General de la Nación, y ellos hacían parte de una dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde tenían una estructura. No obstante, en desarrollo del artículo 354, el Congreso de la República aprueba la Ley 298 de 1996, donde se crea la Contaduría General de la Nación como una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es decir, ya ahí inicia con la Ley 298 lo que es la unidad administrativa especial que tiene la Contaduría General de la Nación. El contador público Edgar Fernando Nieto Sánchez tuvo el honor de ser el primer contador general de la Nación. Él encauzó la importancia de esta entidad tanto en el ámbito nacional como internacional. Fue un referente para el conocimiento de los bienes y activos del Estado y los derechos sobre sus recursos, las propiedades, las obligaciones, y ahí empieza a formarse todo el tema nacional relacionado con la contabilidad pública. En los últimos años, la entidad en cabeza del doctor Pedro Borges ha realizado importantes trabajos relacionados con las normas internacionales de contabilidad del sector público, ha establecido una escalabilidad que a juicio del Consejo Técnico es adecuada, estableciendo también una serie de grupos, tal vez estableciéndolos de una manera, digamos, específica y puntual para ellos. Y lo que ha hecho la Contaduría General de la Nación, en cabeza del doctor Pedro Borges, es adoptar o adaptar las mejores prácticas internacionales en la generación de información financiera de alta calidad. Básicamente, Colombia en eso ha tenido aportes interesantes. Colombia en eso ha tenido o ha sido reconocida internacionalmente por ese trabajo que ha liderado el doctor Pedro. El Consejo Técnico, analizando dicha situación, por lo expuesto anteriormente por Carlos Molano, ha encontrado la necesidad de que en el país exista independencia, no solamente porque el Consejo Técnico lo piensa, sino porque la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras, INTOSAI, también lo recomienda. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública piensa que transferir nuevamente a la Contraloría General de la República las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública y la de determinar las normas contables que deben regir en el país es contrario con las mejores prácticas internacionales, donde el principio de independencia de las entidades fiscalizadoras superiores es un elemento fundamental para realizar la auditoría que se requiere por parte de la Contraloría General de la República. Por eso el Consejo Técnico piensa que trasladar esas funciones a la Contraloría General es un retroceso en materia de contabilidad y control público y afecta los avances logrados en materia de información financiera pública por la centralización en un único organismo de la regulación, registro, control y la capacidad y función de auditar y dictaminar los estados contables de la nación. Como les decía anteriormente, pasaría a ser una entidad que es juez y parte, porque aparte de emitir las normas contables, pues va a ser el encargado de la aprobación de las cuentas, las cuales se fundamentan, o el trabajo de la Contraloría se fundamenta en estándares emitidos por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras, INTOSAI. Sobre ellos, esta entidad INTOSAI ha hecho una declaración en el año de 1977 sobre la independencia de este tipo de entidades que se conoce como la Declaración de Lima.
Considera el Consejo Técnico de la Contaduría Pública que una decisión en el sentido de que la Contraloría General de la República vuelva nuevamente a ser el encargado de dictar normas y consolidar la información, también podría tener un efecto negativo y adverso frente a organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Banca Internacional, el Fondo Monetario Internacional, como también ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, quienes de alguna manera han valorado esa separación de funciones, entre quien es responsable de la gestión pública y quienes controlan y dictaminan la información contable y presupuestal. Es necesario que se mantengan esa independencia entre ambas entidades. Básicamente, para el Estado, la transparencia tiene que ser un imperativo. Básicamente, la transparencia tiene que ver con que las personas tengan acceso a los documentos y a las cuentas públicas. Hoy tenemos una Contaduría General, la cual está muy activa en esa parte, ha hecho importantes avances, permite conocer las cuentas de algunas entidades o de todas las entidades públicas, y creo que en eso ha habido un avance bien interesante que no se puede perder. Básicamente la contabilidad es el lenguaje de los negocios, sean desde la parte pública o desde la parte privada, ¿de acuerdo? Pero sobre todo en el contexto público, la contabilidad adquiere un lenguaje que lo vamos a conocer como un lenguaje de un buen gobierno, un lenguaje que da confianza a sus gobernados y a todos aquellos entes con quienes interactúa. Y, por supuesto, tanto al ciudadano, quien, como lo dice el doctor Pedro, es el principal actor y socio de las entidades públicas. Por lo anterior, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública también ha observado que la Convención de las Naciones Unidas, en este caso la que se celebró en Nueva York en el año 2004, planteó al referirse a la lucha contra la corrupción la necesidad de una contabilidad separada del control fiscal, porque ello ayuda a combatir el fraude, prevenir el blanqueo de capitales, facilitar la prevención de las operaciones sospechosas sobre el soborno transnacional y otros cuantos temas. Aquí observamos que no es que sea un tema decisorio por parte del Consejo Técnico, sino que lo que el Consejo Técnico hace es buscar cuáles son esas mejores prácticas internacionales y ha encontrado que dentro de las mejores prácticas internacionales definitivamente está la de separar la contabilidad con el control fiscal. Entonces, dentro de esos temas, lo que hace el Consejo Técnico es recomendar y en este caso llamar la atención de las autoridades de regulación y del gobierno nacional sobre los efectos que pudiera tener esta reforma constitucional que en caso de aprobarse puede afectar la confianza que los terceros tienen en los informes financieros de las entidades gubernamentales y los compromisos del Estado con entidades multilaterales. Como consecuencia del traslado de esta función a la Contraloría General de la República, se puede afectar una imagen interna y externa de la entidad en la cual Colombia ha avanzado demasiado al establecer una base contable adaptada con estándares internacionales. La propuesta que ha hecho siempre la Contaduría General de la Nación son cuentas claras a través de información de alta calidad, transparente y comparable, que básicamente le permite tomar a los usuarios de información decisiones sobre asignación de recursos y que es útil como un instrumento para rendir cuentas y realizar el control. Esta es la declaración que ha hecho el Consejo Técnico respecto a la Contaduría General de la Nación. No sé, Carlos, si aquí tú nos quieras hacer algún comentario o nos quieras decir algo al respecto. Bueno, la declaración, antes de seguir, hay que decirle a todos los colegas y a la opinión pública
que en el caso particular mío represento al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este documento se le presentó a la Oficina de Regulación, se presentó en una reunión de la Comisión Interinstitucional donde están todas las entidades gubernamentales, se le presentó al Ministro de Hacienda y al Viceministro de Hacienda, quienes pidieron la opinión y la sustentación del documento que nos habíamos nosotros tomado la molestia de presentarlo sobre la no conveniencia de terminar con el artículo 354 y de un solo tajo acabar con la Contaduría General de la Nación. No por defender el trabajo de un contador o la figura que representa al contador general, sino por la institución. El Ministerio de Hacienda vio con buenos ojos el tema. Al Ministerio de Comercio también se le explicó, se le envió el documento y se le explicó al Ministro de Comercio sobre la importancia para Colombia de defender y respaldar la institucionalidad. Este documento se envió a la Comisión Primera Constitucional del Senado y a la Presidencia del Senado para que tuviera conocimiento de la posición que había asumido el Consejo Técnico, como muchas otras instituciones que lo hicieron. Nosotros también enviamos a todas las entidades gremiales de la profesión de la contaduría y a la misma Contaduría General de la Nación este documento y a las instituciones, y recibimos los comentarios. Yo creo que hoy, antes de escuchar al contador y que tú retomes la palabra, es importante decirle a los contadores que la profesión debe organizarse, porque cuando fuimos a buscar un respaldo político de las bancadas en el Congreso, algún expresidente que tuvo la oportunidad de estar en el proceso y contarnos la historia de esa constituyente y de los actores de ese proceso, nos decían, pero es que ustedes no tienen voceros, ustedes no tienen representantes, ustedes no son organizados. Los paperos tienen una federación, los paneleros tienen una federación, pero los contadores no tienen una organización, no tienen una estructura. Yo creo que es un mensaje que Leonardo y Pedro Luis pueden dejarle a la profesión, que tiene que organizarse para defender los intereses de la profesión, para defender los intereses de la nación, para defender lo público, porque me decía el expresidente ese día, hombre, ustedes son una profesión tan importante, como lo dijo el ministro de Comercio ese día, que están en todas las actividades de la nación, de los departamentos, de los municipios. Son 3.800 entidades que le reportan a la Contaduría General de la Nación, pero como cuerpo no tienen una estructura a nivel nacional, a nivel departamental o por las regiones que se hagan valer, que se presenten, que discutan, que aporten, que hagan valer la importancia de su profesión y de la institución. Yo creo que esa es la llamada de atención que nosotros haríamos, sobre todo a todos los funcionarios del sector público, a todos los contadores que están prestando, que son unos 40.000, calculamos, servicios en el sector público, que deberían tomar la vocería. Esto no lo puede hacer el Contador General de la Nación porque es un servidor público que tiene una misión y que no podría participar, pero nosotros como profesionales, como contadores, yo creo que sí deberíamos participar y organizarnos. Eso sería el complemento de decir que el documento se presentó, se discutió, se sustentó ante las autoridades de la República y fue bien recibido. Carlos, ¿qué te parece si invitamos a las personas a que a través del chat nos indiquen por qué a juicio de ellos piensan que la Contaduría General de la Nación es importante? De pronto muchos de ellos ya tienen como referencias de la Contaduría General de la Nación, es posible que algunos no la conozcan, pero nos gustaría conocer sus comentarios a través del chat, indicándonos a juicio de ustedes, a juicio personal de ustedes, por qué creen que la Contaduría General de la Nación es necesaria. Nosotros hicimos un punto, Carlos, y tiene que ver con la independencia, ¿no? Es como si en Colombia el contador y el revisor fiscal fueran la misma persona, o como si el revisor fiscal también llevara la contabilidad. Lo que hemos hecho alusión es que debe existir una independencia, y esta independencia tiene que estar radicada en que alguien debe llevar la contabilidad, alguien debe ser el encargado de las cuentas y otra persona debe ser el encargado, en este caso, del control fiscal. No obstante,
Sí, Carlos, dale. Ricardo, me parece lo siguiente, antes de darle la palabra al Contador General de la Nación para hacer una exposición complementaria a la declaración que tú has presentado a nombre del Consejo Técnico y que hagamos el panel para que ustedes puedan participar los dos y responder, saludemos al doctor Luis Alonso Colmenares, que fue Contador General de la Nación, que acaba de informarnos que está conectado, que invitó a sus amigos y que ha estado muy inquieto en eso. Ana Mercedes Garzón Laverde nos dice que la Contraloría General no puede ser juez y parte. En eso, pues, consideramos que es acertado, como lo expresa Ana Mercedes, a la cual, pues, también saludamos. William Trujillo dice que la Contraloría General de la Nación es importante y necesaria por independencia del control de las cifras de la Nación. Miller Sepúlveda nos dice que le gustaría conocer la sustentación o fundamento para proponer terminar con la Contraloría General de la Nación y que la persona que lo solicita o la persona que lo establece de esa manera, que en qué se basa para haber realizado dicha propuesta. William también nos pregunta por en qué estado va el presente proyecto de acto legislativo. Si Carlos conoce algo de ello, pues... Son dos cosas. El proyecto de acto legislativo lo volvieron a presentar. La bancada del Centro Democrático fue radicado. Ha habido división, pero hasta el momento no ha habido el primer debate en la Comisión Primera Constitucional del Congreso. Está al orden del día para cuando el presidente de esa comisión lo defina. Pero hay que estar atentos precisamente para el día y la hora en que convoquen a las sesiones y hay que hacer saber si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ese acto legislativo que suprime la Contaduría General de la Nación y el cargo de Contador General de la Nación, que es un logro y una conquista de los contadores, como lo explicó Leonardo Barón, que aquí hay un grupo de contadores, veo a Jesús María Peña, veo a Luis Alonso Colmenares, que son históricos, que estuvieron con Edgar Nieto y con algunos otros colegas haciendo el trámite, luchando para que en esa asamblea constituyente se constituyera la Contaduría General de la Nación, y posteriormente con el ministro Guillermo Perry en la presidencia del presidente Ernesto Samper, que es un contador honoris causa, se reglamentó la figura de la Contaduría General de la Nación. Ahorita no ha habido, pero está radicado el anteproyecto, está la exposición de motivos. Nosotros lo enviamos el día que se ofreció en la reunión del Comité Nacional de Reforma. La contadora del departamento, del municipio de Pasto, creo, la colega María Victoria, lo debe tener en este momento, Jorge lo tiene y se lo podemos hacer llegar a todas las personas que están inscritas para el evento de hoy. Eso es lo que yo te puedo contar y responder a la pregunta. En este momento tenemos una pregunta en el chat. ¿Cuál es el papel de la Contaduría General de la Nación frente a la obligación del Gobierno Nacional en combatir la corrupción? A veces es complejo determinar, Carlos, si desde la contabilidad se puede combatir la corrupción. Digamos que el solo hecho de que existan cuentas claras y transparentes se aspira a que se reduzca la corrupción, ¿no? Entre más transparencia haya de las entidades, se esperaría que eso sea un beneficio para que la corrupción se disminuya, ¿no? Es lo que uno esperaría. No obstante, digamos que hay una entidad de hacer el control fiscal, y esa entidad de hacer el control fiscal pues es la Contraloría General de la República, y acordémonos también que cada entidad también debe tener una oficina de control interno en las entidades del gobierno, las cuales también deben velar para que no hayan temas de corrupción o no haya malversación de fondos y este tipo de situaciones. Pero pues el solo hecho de tener cuentas claras, de ser transparentes, se esperaría que eso ayude a mejorar el tema de reducción de corrupción. No obstante, ustedes saben que nuestras cifras todavía nos pasan factura, todavía hay muchas cosas por mejorar y
y precisamente es ahí donde en vez de acabar las entidades, lo que debemos hacer es reforzarlas, mirar cómo las podemos estructurar mejor, cómo podemos mejorar la infraestructura contable del país y a partir de ahí luchar contra esa corrupción que de alguna manera es un cáncer en el país. No sé, Carlos, ¿tú qué piensas? Yo creo que lo que habría que agregar ahí, hay una responsabilidad como contadores de cumplir con el código de ética, hay una responsabilidad como profesionales y como ciudadanos de defender los intereses de la sociedad. Y quiere decir que los contadores pueden determinar, pueden ver, pueden saber, pueden entender en dónde es que no están claras las cuentas. Pero esa sí es una función, la de la fiscalización le corresponde es a la Contraloría General de la República y tienen una facultad de control fiscal, cómo sancionar, cómo investigar. Y le corresponde también es a la Procuraduría General de la Nación la sanción a los servidores públicos. Aquí es un tema de la impunidad, es un tema de las fallas que hay en la justicia, que la justicia no ha estado al servicio de los intereses del Estado y de la sociedad. Es una obligación de todos los ciudadanos, yo creo, en este momento de la crisis, de pensar en participar. Es que nosotros no participamos. En el caso particular de la profesión nuestra, somos expertos en criticar, pero no participamos, no opinamos, no nos interesa lo que pase con la localidad, con nuestra ciudad, con nuestro departamento o con el presupuesto de la nación. Hay que empezar a fiscalizar, hay que empezar a opinar, hay que empezar a escribir. Los contadores estamos en todas y cada una de las actividades de la economía y podemos saber, entender y decir muchas cosas. Y habría otra responsabilidad que es la de la academia, la de los profesores, la de la universidad, de formar unos contadores no solo buenos y expertos técnicos, sino con una responsabilidad social, con un compromiso ético en defensa del interés general, del interés de la nación, del interés de lo público, que sería lo que estamos hablando ahorita, y eso está en todas y cada una de las actuaciones que tengamos desde los campos y desde los cargos que tengamos. Yo creo que hay que esperar al contador para hacérsela a él, porque dice cuál es el proceso de que este proyecto que elimina la Contraloría General de la Nación y cuál es el paso para la defensa de la institución. El paso, eso sí hay que decirlo. Las leyes se discuten en el Congreso de Colombia. El paso es la defensa y la defensa es la organización de la profesión como tal en los departamentos y en la nación con los voceros elegidos en la Cámara y en el Senado. Nosotros tenemos algunos colegas que son contadores. ¿Qué es lo que hay que hacer con base en esa pregunta? Hombre, los contadores del Amazonas tendrán que hablar con los representantes del Amazonas, los de La Guajira tendrán que hablar con los representantes de La Guajira, los del norte de Santander igualmente, los de los territorios nacionales, porque estos congresistas representan el interés de la nación y si la profesión se mueve, si la profesión se hace sentir, los gremios de la profesión, el instituto, los colegios, todas y cada una de las organizaciones que uno escucha que hay, la federación, la asociación, hay varias organizaciones de contadores. Si los académicos, si los centros del pensamiento, si las universidades, si la asociación de facultades de contaduría, si la red de facultades de contaduría, si los comités de los contadores que hay en todos los departamentos se reúnen con los representantes, se reúnen con los senadores de la Comisión Primera, de la Comisión Tercera y de todas las provincias, pues va a haber una defensa, pero hay que hacer sentir la profesión. Esto no se hace con un evento de un webinar, esto no se hace con una crítica en un grupo de contadores por WhatsApp que defendamos, no. Son hechos concretos que hay que enviar documentos, que hay que hacer llamadas, que hay que hacer presión, que hay que hablar como ciudadanos con las personas que representan los intereses de los departamentos y que la profesión es muy importante para Colombia porque hay 280.000 contadores
que el 10% participen en la defensa serían 28.000. Si no es el 10%, el 5% de los profesionales serían 14.000 que podrían hablar con todos y cada uno de los voceros de las bancadas. Nosotros desde el Consejo Técnico, en lo que hemos podido, les hemos explicado a 2 o a 3 bancadas o a 3 o 4 grupos políticos el porqué de la importancia, el porqué de defender, y lo hemos hecho con las autoridades de la República, pero es obligación de todos los colegas que están en el webinar pensar quién es el que representa los intereses de La Guajira. Luis Alonso Colmenares podrá hablar con los de La Guajira, otro colega que está de Actualícese podrá hacer un webinar en Actualícese y decir y hablar con los representantes del Valle de Cauca. Lo mismo podrá hacer Jesús María Peña y todos los representantes de los contadores de Antioquia, hablar con los voceros de Antioquia y con los representantes de los partidos para explicar la importancia y la defensa que hay que hacer de la institución de la Contaduría General de la Nación y no permitir que este acto legislativo haga tránsito en esta legislatura y pueda convertirse en una reforma de la Constitución, y al existir una reforma de la Constitución, pues desaparecería la institución, y lo que explicaba Leonardo en la ponencia del documento que nosotros es convertir a la Contraloría General de la Nación en llevar la contabilidad, en auditar esa contabilidad, en dictaminar los estados financieros de la nación. Es como si al revisor fiscal se le diera la función de llevar la contabilidad y también dictaminar, opinar y certificar. Eso sería un retroceso, sería un viaje al pasado y sería lo peor que le pudiera ocurrir a la profesión, lo peor que le pudiera ocurrir a las informaciones, al balance general de la nación y a la imagen internacional que pudiera tener Colombia. Eso es lo que yo puedo decir en este momento a la pregunta que tú haces. No sé, Leonardo, ¿qué más puedas agregar tú? Carlos, de hecho, un comentario que está haciendo alguien importante de la Junta Central de Contadores nos dice que el solo hecho de que exista contabilidad, el solo hecho de que existan cuentas claras, el solo hecho de que exista información, esa es la base para que los entes de control y vigilancia puedan realizar su trabajo. Todos sabemos que ningún auditor, ninguna entidad puede hacer un proceso de inspección, un proceso de vigilancia, un proceso de auditoría, un proceso de fiscalización a una entidad si no cuenta con información financiera clara, ordenada, transparente, basados en unas normas de general aceptación, basados en normas de alta calidad, transparentes y comparables. Esa es una base importante para poder establecer esos controles, para poder establecer ese trabajo que deben hacer los entes de control. Entonces creo que esta persona que me está dando ese dato, que es el presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, al cual saludamos, creo que es bastante acertado y bastante interesante la forma como él nos lo está comentando. Muchas gracias, César, por ese comentario. Y Danilo Yanguas Botero nos dice que la contabilidad pública ayuda en la lucha contra la corrupción a través de la accountability, con ética y brindando información transparente e idónea. ¿Algunos más comentarios que preguntas? Nos hacen preguntas de cuál es el papel del contador público en la control y evasión fiscal de proveedores y prestadores de servicios. Creo que es un tema bastante complejo, lo comenta Héctor Castro. No son temas tan sencillos, ¿no? Tan sencillos de manejar. Nos pregunta, otras personas nos cuestionan por qué la Contaduría General de la Nación y la Contraloría no ha sido eficiente en frenar sobrecostos de obras públicas, nóminas paralelas y otros fenómenos similares que son conocidos por la sociedad. Bueno, pues muchas de estas preguntas no son fáciles de responder. Entendemos que hay muchas cosas por mejorar y que debemos seguir luchando por ello. Yo creo que aquí sí hay que decirle a la profesión que hay un problema en el Tribunal Disciplinario de la profesión de la contaduría, Leonardo. El plazo y el tiempo, la vigencia para investigar lo que se quejan y lo que dicen los colegas. Nunca llegan a tiempo las quejas.
las formulan faltando 6 meses para la prescripción. Todo el mundo sabe que son 3 años después de que se sucede un hecho. Entonces, no hay sanciones ejemplares. Ha habido todos y cada uno de los escándalos que se imaginen, pero cuando llegan ya finalmente al tribunal disciplinario, casi siempre llegan en el último año, mientras se hace todo el proceso de investigación, mientras se formulan el pliego de cargos y se hace todo el debido proceso, llega un tiempo final. Yo creo que en las reformas que se están pensando de la profesión debe pensarse en ampliar los tiempos para efectos de los fallos, ya que tú dices que está el presidente del Tribunal Disciplinario de la profesión. Hay que plantear desde el Tribunal Disciplinario, desde la misma Junta Central, en la reforma, este punto, para que no haya impunidad, para que se pueda hacer las investigaciones correspondientes y las personas sepan que habrá un tribunal que se encargue de sancionar. Lo que pasa en Colombia es que reina la impunidad y no hay justicia. Yo le diría eso al colega que acaba de formular esa pregunta. Hay que denunciar, pero a tiempo, porque siempre las denuncias llegan en el último año y todo se va en prescripción y en gastar papel, pero no en que haya sanciones a los responsables. Bueno, buenas tardes. Aquí en la distancia, primero que todo, quiero dar especial agradecimiento a los distinguidos contadores públicos Wilmar Franco, Leonardo Barón, Jesús María Peña y Carlos Molano por esta invitación que han tenido para el día de hoy de convocar a la Contaduría General de la Nación y a tan dilectos colegas de profesión que han aceptado esta formal invitación para compartir un tema de actualidad en lo que respecta a la propuesta de eliminación del artículo 354 de nuestra Carta Política. De igual manera, en lo personal y en lo institucional, quiero darles sentidas manifestaciones por los inconvenientes que se han presentado. No obstante, seguí la primera parte de esta jornada, muy importante por los planteamientos que hizo Carlos Molano al inicio, los planteamientos del doctor Leonardo Barón y por supuesto las inquietudes que manifestaron al cierre de la primera jornada mientras el tránsito de solución de un problema de tecnología de inicio y de incorporación por parte mía a este importante evento webinar, no sin antes presentarles las excusas que se merecen todos ustedes, porque nosotros somos los que apreciamos el tiempo que ustedes nos han regalado para poder compartir un tema de coyuntura para la vida de la Contaduría General de la Nación. Cuando se habla de la importancia de la Contaduría General de la Nación, yo me tomé el atrevimiento de mirar los prefijos, el verbo y el sufijo de la palabra importancia. Cuando uno habla del prefijo in, que es hacia adentro, del verbo portare, que es llevar, y del sufijo ia, que es la cualidad, o sea, es la importancia de una cualidad de lo importante. Y yo celebro con manifestación muy especial, como ciudadano colombiano, como servidor público y como contador público, que el Consejo Técnico de la Contaduría haya tomado esta iniciativa para compartir este tema de coyuntura para la vida en lo que es la arquitectura de lo que es la estructura de funcionamiento del Estado en la parte de la económica, de las finanzas públicas y la contabilidad. Viene a mi memoria en este momento cuando la constituyente del año 91 se reunió en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada y por algunas circunstancias especiales, el secretario general de la constituyente, el doctor Jacobo Márquez, a quien conocí a través de su hija, y conocí a algunos hacendistas que estaban en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional Constituyente, que en paz descansen los tres,
Alfonso Palacio Rudas, Guillermo Perry y el constituyente Molina, y su amanuense, que es hoy en día un magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Jorge Enrique Ibáñez, quien después de estos escenarios he tenido oportunidad de platicar con él algunos temas en torno a la Contaduría General de la Nación. El debate del 354, liderado por Ibáñez y el entonces Edgar Nieto, que en paz descanse, no fue fácil esa tarea en la Comisión Económica, porque en un comienzo el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público pues tenía algunos reparos a la figura del contador general de la Nación. Pero no obstante eso, al final de cambio, en esa Comisión Económica, con la intervención del presidente Gaviria, se tomó la definición efectivamente de ver la necesidad de que el país hiciera un tránsito de ese legado que venía de la misión Kemmerer, como muy bien lo explicó Leonardo, a un tránsito de una figura que debería ser la representativa en torno a lo que es la contaduría en nuestro país, Colombia. En las primeras de cambio, acuérdense que los debates centraron a que el contador fuera la figura general en torno a la contabilidad. Pero después esos temas se elevaron a consultas de la Corte y algunas acciones adicionales y se determinó por parte de la Alta Corte que únicamente se iría hacia la parte de lo que fuera la contabilidad pública. Es así entonces como ese Quijote, con un equipo de trabajo, Fabio Raúl, usted se acuerda de esos temas y otros tantos, yo desde lejos tenía incidencia y trabajaba en algunos temas muy a la sombra porque ese era mi trabajo en su oportunidad como servidor público. Aporté algunas ideas en estos temas de los desarrollos de la contabilidad por mi experiencia en diferentes entidades del Estado, en los diferentes cargos, y es así como se produce un acercamiento muy importante en la contaduría, que alguien no lo conoce, es que los primeros desarrollos que comienza a dar la contaduría, siendo dirección de contabilidad en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco Interamericano de Desarrollo le aporta unos fuertes recursos para comenzar a desarrollar el primer plan de cuentas. A partir de ese primer plan de cuentas, cuando es Dirección General de Contabilidad, el BID, al BID le llama la atención el tema de la transparencia de las finanzas públicas, tanto nacionales y como territoriales. Efectivamente, es así entonces como se le aforan recursos nuevamente vía BID, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se comienza a trabajar un gran proyecto que es el Sistema de Información Financiero, y vuelve y le aporta recursos el BID para que sea la contaduría como tal, para que se independice y haga parte de lo que es la estructura de lo que se manejó con el entonces Guillermo Perry, que presenta el proyecto de ley 298. Y efectivamente, como bien lo manifestó Carlos Molano, se comienza a desarrollar estos temas de una gran cruzada de pasar de esa contabilidad de caja a la contabilidad de vengo. Lo que hemos hecho los contadores, que hemos, por el destino del buen Dios, llegar a este cargo, es seguir construyendo sobre lo construido. Yo lo he dicho muchas veces, nosotros quienes hemos seguido los pasos, nosotros lo que hemos sido es guardianes en la heredad del trabajo que hicieron los primeros contadores, de ese grupo de contadores que recogió el entonces Contador General de la Nación y otros con sus contadores que con el tiempo se incorporaron y comenzaron a hacer un constructo de lo que es la contabilidad pública en nuestro país. En el entendido, que me acuerdo... Señor contador, qué pena con usted, discúlpeme. Por favor, le rogamos a los asistentes cerrar sus micrófonos para la intervención. Apalancó unos recursos muy fuertes y Edgar lideró un proceso de acompañamiento de todos los países de... Señor contador, su micrófono se encuentra apagado, le ruego disculpe. Doctor Pedro Luis, se le desactivó el micrófono. Por favor. Le apagaron el micrófono al contador. Contador, su micrófono está apagado.
Rogamos a los asistentes al evento, por favor, tener los micrófonos en silencio y las cámaras desactivadas para la intervención del señor contador, por favor. Que como los antecesores les decía y sus inmediatos colaboradores les decía, quienes hemos trasegado en la contaduría, yo lo he dicho siempre a nivel nacional e internacional, nosotros no somos más que unos guardianes en la heredad de ese legado que dejaron ustedes, que lo hemos hecho tras respetar y lo hemos hecho querer por la comunidad nacional e internacional. Hay algunos subcontadores que están en este momento en línea. Es el momento de reconocerles también todo este trabajo por la importancia de lo que es la Contaduría General de la Nación. Así las cosas, ese Sistema Nacional de Contabilidad Pública que se maneja y que se estructuró de una forma adecuada con ese intelecto y ese conocimiento de lo público que se venía desarrollando, la Contaduría General de la Nación, a través de la expedición de la Ley 298, que desarrolla el 354, cuando se propone en el artículo 5 del actual proyecto de ley la eliminación de la figura del contador, pues automáticamente la Ley 298, que es la que desarrolla el 354, en mi modesta opinión, arrastra la eliminación de la Contaduría General de la Nación. Y hoy en día, producto de esos trabajos que yo les he dicho, de la importancia que tiene la contaduría, y un tema más importante, que es los diferentes gobiernos, a partir de la expedición de la Ley 298, en sus planes de cuatrenio, en los planes nacionales de desarrollo, siempre se ha incorporado 1 o 2 o 3 artículos que tocan el quehacer de la contaduría y le dan acciones nuevas para que los desarrolle en su amplitud conforme a la norma y a la ley. Es así entonces como, por ejemplo, se dictan normas en materia de refrendación de los entes territoriales a través de la misma ley, la ley 7617 y otras leyes y decretos reglamentarios donde la facultad tiene la contaduría. Otro escenario muy importante que es reconocido a nivel nacional e internacional es el tema del consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública. Ese es un tema del legado que tiene la historia del país en materia de contabilidad. Esa arquitectura de software que desarrolla es importante y ustedes se preguntarán por qué yo les hablo de estos temas. Por una razón, porque la base contable de nuestro país es de uso multifuncional y plurifuncional de muchas entidades públicas como el Departamento Nacional de Planeación, el Banco de la República, el Departamento Nacional de Estadística, la misma Contraloría General de la República, la misma Departamento Nacional de Planeación y otras entidades como el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son usuarios estratégicos de la base de datos que ellos son usuarios estratégicos en la plataforma CHIP. Entonces ustedes observen que el acervo patrimonial que la contaduría ha construido en estos 25 años, que el próximo 23 de julio estamos cumpliendo, que a propósito los invito a todos para que nos hagan llegar los artículos de celebración de 25 años de la contaduría, porque vamos a sacar una separata de alrededor de 25 o 30 hojas para dejar un legado de la historia de la Contaduría General de la Nación en los 25 años. Por eso exhorto a todos los colegas que están aquí para que nos hagan llegar los escritos de la importancia de lo que es la contabilidad pública en nuestro país. Leonardo decía que el lenguaje de los negocios. En el caso de la contabilidad pública, me acuerdo con Edgar cuando hablábamos en pretéritos años antes de su fallecimiento, que decíamos que la contabilidad pública era el lenguaje de los gobiernos. Y en ese tema de los lenguajes de los gobiernos fue que se hizo importancia el tema del Sistema Nacional de Contabilidad Pública como un elemento de control, como un elemento de rendición de cuentas y con una gestión transparente para los recursos del Estado. Entonces, cuando uno habla de la importancia de la Contaduría General de la Nación, en los marcos de lo que es lo que habló la Federación Internacional de Contadores, viene a mi memoria otro referente,
cuando se reunieron los ministros de Hacienda del Grupo de los 20 en la ciudad de Baja California, el IFAC le recomendó a través de su organismo consejo de normas de ellos, ¿sí? El IPSAS-B, que todos los países que pretendieran ingresar al Club de las Buenas Prácticas de la OECD deberían estar alineados con prácticas internacionales de contabilidad. Efectivamente, nosotros ya hemos trabajado sobre un legado que había dejado Jairo y lo comenzamos a redefinir un norte nuevo. Y precisamente a raíz de la redefinición de ese norte, nos dimos a la tarea de suscribir un convenio directamente con la Federación Internacional de Contadores, el IFAC, para el licenciamiento de todo el paquete de las normas. Y a nosotros nos están entregando las normas los 2 primeros meses de cada año, cuando pagamos una cuota a través de un convenio que tenemos con ellos. Y para decirles a ustedes, en ese entonces, hace 6 años, 6, 7 años largos, retomando este tema en una sesión de trabajo que hubo en Washington, nos juntamos con un contador que es de los más veteranos de América Latina, que se llama Óscar Arturo Pajuelo Ramírez, el contralor de Chile, la contadora de Costa Rica y la contadora de Panamá, y retomamos el tema que se había quedado entre el tintero y porque no se había hecho más de la cooperación de la agencia española en esos temas de la parte iberoamericana de la contabilidad, y constituimos con el apoyo de los multilaterales lo que es hoy en día el Foro de Contadores Públicos Gubernamentales de América Latina. Hoy en día es un escenario reconocido mundialmente, el cual la Contaduría General de la Nación, con el apoyo de sus funcionarios, que no somos más que 93 personas que trabajamos y un puñado de colombianos, que son alrededor de unos 130, 140 personas que trabajan por contrato de prestación de servicio y los colaboradores, incidimos tremendamente esos 4 países para crear un escenario donde se presentaran las buenas prácticas de gobierno en materia de contabilidad pública, en el entendido de que Colombia era un aventajado en estos temas y está en la línea. Y lo felicito a usted, Luis Alonso, porque me acuerdo usted en pretéritos años cuando nos reunimos en Nicaragua y hablamos de estos temas tomándonos un café en el restaurante del hotel, hablando sobre temas de la coyuntura en ese evento que se desarrolla en el Banco Mundial y con el apoyo de todos, que fue en Nicaragua, el crecer de las Américas. Colombia ha sido desde hace muchos años invitado especial al crecer de las Américas para mostrar los desarrollos de la arquitectura contable pública. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que hoy en día, gracias a esa heredad que hemos recibido, que hemos trabajado denodadamente y sin cansancio, hoy en día la importancia de la Contaduría General de la Nación es un tema que es reconocido, y les comparto, por ejemplo, que hemos estado participando en eventos de talla mundial con los países del oeste de Asia a través de una organización que se llama el Pulsar, donde nos han invitado para que mostremos qué es lo que tenemos nosotros de práctica líder en materia de buen gobierno. Y, por ejemplo, una práctica líder de buen gobierno que muchos de ustedes desconocen o no han dado por visitar nuestra página, Colombia, su país, mi país, nuestra gran empresa que se llama Colombia, hoy es líder a nivel mundial en temas de georreferenciación de la contabilidad pública. Colombia es el único país del mundo y de Latinoamérica que cualquier ciudadano desde cualquier lugar del mundo en donde se encuentre, en cualquier lugar de la República de Colombia, en la parte continental o marítima, puede hacer uso y verificar las series históricas de cómo la contabilidad de ese municipio, de ese departamento, la puede ver de primera mano a través de un aplicativo móvil. Hemos hecho uso de la tecnología, y eso es un tema muy importante para nosotros, que es reconocido hoy en día por los multinacionales y nos han colocado como ejemplo. Entonces, 3 minutos más, porque me dijo Carlos que eran 20 minutos solamente, ya llevo 16. Entonces, es decirles a todos ustedes que ustedes son también artífices. Todos ustedes son parte del equipo contable de la nación. Cuando uno es parte de un equipo de trabajo, directa o indirectamente, y ha ayudado a construir
una entidad como la nuestra, que tiene el respeto nacional, el respeto internacional, la credibilidad por el trabajo que se hace, es más que importante, y me atrevo a decir que es una entidad necesaria para la vida económica y para la vida de la nueva arquitectura del desarrollo del país. Precisamente, a raíz de unas recomendaciones que formulamos al interior, estructuramos con el Ministerio de Hacienda un documento COMPES, que es el documento COMPES 4008. Y en función de ese documento COMPES 4008 se estructuró un órgano directivo muy especial en materia de lo que es la nueva arquitectura de las finanzas públicas en Colombia. Y la Contaduría General de la Nación juega un papel muy importante. Ese tema lo debatimos y lo consideramos muy de profundidad. Otro tema que es mi deber comentárselo a ustedes. Cuando uno habla de transparencia de las cuentas públicas, si ustedes han visto el nuevo proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Duque en estos días en torno a los desarrollos para minimizar o para establecer una estrategia anticorrupción, nosotros fuimos llamados desde la alta consejería de la Presidencia de la República para que incorporáramos elementos desde la contabilidad pública, para que la contabilidad pública sea una herramienta que tenga ayuda y tenga dientes en los entes de control, vigilancia y la misma Fiscalía General de la Nación como elementos de prueba desde el punto de la contabilidad. Por eso propusimos un artículo, un par de artículos en ese proyecto de ley que fue de buen recibo por todas las entidades públicas que participamos en el proyecto de desarrollo de estos temas. Y no se diga, apreciados colegas todos, lo que ha hecho la Contaduría General de la Nación en virtud del ordenamiento constitucional que se desarrolla a partir de la Ley 87 en el tema de control interno contable. El tema de control interno contable hoy en día es un digno ejemplo de lo que es aporte a las transparencias de las cuentas públicas. Aquí yo pudiese seguir hablándoles de muchos otros temas, pero sé que el tiempo es escaso y el tiempo es oro. Por eso, como ciudadano colombiano, como servidor público, en los 3 proyectos que han presentado, en la primera legislatura del año 2020, en la segunda legislatura del año 2020 y el que se acabó de presentar nuevamente, ya algunas personas de las que suscribieron este tercer proyecto que fue presentado al inicio de esta legislatura, ya por escrito le han presentado al secretario general del Senado de la República el retiro de su firma en ese proyecto de ley. Y de otra parte, el Congreso de la República, la Comisión Primera del Senado de la República, ya conoce y tiene en su mano todas aquellas manifestaciones que hicieron en el segundo semestre del año 2020 toda la comunidad contable nacional e internacional. Pronunciamientos como la Asociación Interamericana de Contabilidad, pronunciamientos como el Grupo de Silea, pronunciamiento del Instituto Nacional de Contadores, de la Federación Colombiana de Contadores, del Colegio de Contadores y de todos los gremios a lo ancho y ancho del país, es una señal de que la Contaduría General de la Nación es una entidad respetada y querida por el gremio, y el año pasado entregué yo en un trabajo silencioso que hicimos con todos los contadores, que sea la oportunidad para agradecerles de corazón la majestuosidad y la magnificencia que ustedes tuvieron en apoyar a la Contaduría. Recibimos alrededor de 25 escritos de respaldo y de escritos dirigidos a la opinión pública respaldando el quehacer de la Contaduría General de la Nación. Entonces, para uno como servidor público y como contador, colega de todos ustedes, eso es de gratitud, es de cariño, y por eso la Contaduría General de la Nación se ha caracterizado por eso, porque es una entidad abierta a los contadores, querida por los contadores, porque nosotros, a través de un plan nacional de capacitación, hemos capacitado todos los años entre 5.000 y 10.000 servidores públicos. Y no se diga de las actuaciones que hace la Contaduría General de la Nación con la academia. Permanentemente estamos en contacto con todos los decanos de contaduría pública de este país,
con todos los directores de programa. La Contaduría General de la Nación es invitada hoy de primera clase a eventos internacionales. Ayer, por ejemplo, estuvimos en un evento internacional con algunas universidades de la hermana República de México. Hace un mes estuvimos en un evento con el Ecuador. En el último mes de noviembre y diciembre estuvimos en 3 eventos invitados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y no se diga, en el Connecting Meeting que hace el Banco Mundial, de los únicos países de América Latina que ha invitado el Banco Mundial al proceso de rendición de cuentas que hace cada año en la ciudad de Washington, los únicos países que han invitado en los 2 últimos años ha sido al país de Brasil y Colombia, a que en el escenario de rendición de cuentas del Banco Mundial, las contadurías, o sea, la Dirección de Contabilidad del Brasil y Colombia, sean las únicas entidades de nivel de Latinoamérica que los han tenido presentes para que presenten cómo han hecho el trabajo en los nuevos escenarios de una arquitectura contable pública nueva. De tal suerte que para mí, en lo personal, vuelvo y lo digo, es de especial satisfacción. Y de expresarle a todos ustedes una palabra que se ha perdido en el lenguaje común de los colombianos, es el de dar las gracias. Por eso yo les doy a todos ustedes, a quienes me han antecedido en la contaduría y partieron a ese más allá que llaman vida, a los que están todavía disfrutando de este mundo terrenal, a los subcontadores que han pasado por la subcontaduría, que ustedes también son artífices fundamentales de esta construcción de la contabilidad pública. Y aquí podría seguir enumerando cualquier otra cantidad de servidores públicos, pero el grupo de la Contaduría General de la Nación, que es un grupo fuerte, que es un grupo sólido, también hay que reconocerle el trabajo denodado que hace todos los días y que hacemos con el apoyo de unos agentes externos. De tal suerte que la importancia de la contaduría, por donde se mida, hoy en día es un escenario independientemente de la persona que esté al frente, ¿cierto? La persona solamente trabaja con un grupo de puñado de colombianos que hacemos esto por el bien del país, por el bien de la sociedad, porque queremos y amamos 2 actividades. La actividad de ser contador público y la actividad de ser servidor público frente a una entidad que merece el cariño y el respeto de todos los colombianos. En estos días, desde que se presentó el proyecto de acto legislativo, he recibido la solidaridad de todos los contadores de este país y agradezco de manera especial ese link que colocaron en la red que dice: porque soy contador público, amo la profesión y quiero a la Contaduría General de la Nación. Por eso digo no, no y no a la eliminación de la Contaduría General. ¿Qué muestra más del cariño de los contadores y de la red por una entidad como la nuestra, que es una entidad digna de presentar en el concierto nacional, digna de reconocimiento en el concierto internacional? Y no solamente la dignidad, sino el respeto que se merece la regulación contable pública que hemos expedido, alineada a esas prácticas nuevas de contabilidad pública, donde hemos trabajado muy de la mano con el Consejo Técnico y la Comisión Intersectorial, de las cuales algunos miembros de los que están en esta sesión de trabajo han participado. Hasta aquí yo voy a dejar mis planteamientos, mi participación, y les ruego me excusen si fui muy apasionado en lo que les dije, pero es que yo siento esta entidad como la sienten ustedes, y por eso el cariño y la defensa que estamos haciendo todos de nuestra Contaduría General de la Nación. Doctor Carlos, adelante. Señor contador, muchas gracias por el resumen, y a Leonardo Barón. Hay muchas preguntas que tiene Jorge, que va a empezar a hacerlas, pero hay una primera que me escriben acá. ¿Cómo hacen los contadores de Colombia para defender la institución de la Contaduría General de la Nación? Cuando uno quiere a alguien, Carlos, uno lo demuestra de muchas formas. Con una flor, con un dulce. Entonces, las formas de manifestarle el apoyo a la Contaduría General de la Nación, creo, en mi modesta opinión,
deben de nacer del corazón y de la razón de cada contador. Yo lo he manifestado públicamente en los eventos que he estado, a través de una nota, a través de un mensaje en la red, a través de cualquier forma, porque eso es apoyo, eso es el cariño que uno le puede brindar a una persona. Y por supuesto, serán bienvenidas todas las manifestaciones escritas o en las diferentes formas que nosotros las vamos a apreciar con la mayor consideración necesaria y las haremos conocer del escenario del legislativo donde sea importante. Yo les manifiesto, el segundo proyecto de acto legislativo del año pasado fue derogado, no se cumplió. Y el de este año, por la información que tengo, porque estaban haciendo una pregunta, que en qué momento y estado anda de debate ese proyecto de acto legislativo. Les digo que ese ni siquiera se ha agendado y por la información que tengo no se va a tramitar ese proyecto de acto legislativo que presentó la bancada, porque la misma bancada se ha dado cuenta que los mismos que suscribieron ese documento ya de su puño y letra han manifestado que retiran por completo el apoyo a ese escrito que presentaron de proyecto de acto legislativo. Hay una pregunta que le formulan aquí al consejero Leonardo Barón, que me dicen que en la primera etapa de la intervención suya hubo inscritas 300 personas, que a la segunda parte del Contador General de la Nación han ingresado 156 personas, que sí es posible que el Consejo Técnico conjuntamente con el contador repitan el evento para que más contadores puedan participar y entender, porque más de la mitad de los que estuvieron en la primera etapa no están. Esa es una pregunta que me hacen para el consejero Barón. Pues Carlos, esto hay que tratarlo. Yo creo que todo se puede hacer, ¿no? De todas maneras, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, la idea es dejar esta interesante conferencia de Pedro y la intervención que hizo el Consejo Técnico. Yo creo que es bien importante que comenzamos a comprender qué hace cada una de las entidades para que cada vez hablemos con esa vehemencia y con esa fuerza que nos da el conocer de lo que estamos hablando. Entonces, Carlos, pues esto lo tratamos en reunión y miramos cuándo pudiera ser o qué pudiéramos hacer para volver a tener estos espacios, ¿no? Jorge, en la red tú tienes muchas preguntas. Por favor, lee las más importantes para Pedro Borges y para Leonardo Barón. Sí, antes que nada hacer un comentario y expresar el agradecimiento al señor contador Pedro Luis Borges. Y el comentario va a la propuesta que hace el doctor Trompa, y es generar un panel con más actores que puedan participar y generar ideas sobre la importancia de todas estas entidades y la necesidad de hacer un trabajo articulado frente a la defensa de la profesión. Dando paso a las preguntas, hay una recurrente y es ¿cuáles son los argumentos que se están dando para presentar este proyecto de ley que busca acabar con la Contaduría General de la Nación? Doctor Fabio Raúl, en lo que a mí respecta, usted sabe que usted es parte de ese legado de la Contaduría General de la Nación. Y esa manifestación que usted nos hace, pues es recibido con todo mi aprecio y con toda mi consideración. De tal suerte que en el momento en que a bien se disponga con el Consejo Técnico, no lo vamos a dudar en momento alguno de hacer el panel que usted nos propone, porque eso ayuda a construir credibilidad y ayuda a construir ese tema tan importante que es que muchos colombianos conozcan de la importancia de la contaduría y de muchos temas que ustedes conocen a la perfección y que manejan muy bien. Doctor Fabio Raúl, de recibo 100% su manifestación. Jorge, tú le puedes dar un minuto al profesor Fabio Trompa para que amplíe la pregunta, porque él es una autoridad en lo público, en lo privado, en lo académico, y es un líder reconocido a nivel nacional.
Adelante, doctor Fabio, por Muchas favor, gracias, active su micrófono. Buenas tardes, apreciados colegas. Gusto en saludar muchas caras. No veo las caras, pero veo los nombres de muchas personas conocidas. Y solo en las dificultades nos encontramos. Y creo que es un momento bastante importante. Yo, desde el año pasado, cuando se intentó en agosto esta reforma un poco absurda, digo absurda porque pues toda reforma siempre tiene un sentido. Y uno busca que en la exposición de motivos de algo tan serio como un acto legislativo realmente sea profundamente argumentada la necesidad de por qué se requiere meterle la mano a la Constitución, que desafortunadamente ya hemos venido con muchísimas reformas a esta Constitución del 91. Entonces, recuerdo que con el magistrado Carlos Gaviria, en ese momento senador, intentamos hacer un proyecto de reforma constitucional para articular las funciones, porque hay muchos problemas constitucionales de articulación de las funciones del contador con las funciones del contralor, que en ese momento, digamos, no tuvo mucha acogida, pero que hay unas tareas pendientes, sí, de articulación por este tema de la famosa contabilidad presupuestaria y una cantidad todavía de mucho ruido normativo que existe por la ausencia de articular realmente un sistema nacional de contabilidad pública que otros países como México, por ejemplo, han logrado hacer de tal manera que se articulen las funciones y no más bien que se desaparezcan las instituciones, que difícil que es hacerlas. Y me parece que ese tipo de temas son los que tenemos que abordar a profundidad para explicarle a la gente y a la ciudadanía, más allá, digamos, de la importancia que se le reconoce, porque si hay un raigambre que tiene la contaduría de las pocas instituciones del nivel nacional que tienen una profunda querencia regional. Es decir, en todo este proceso que realizamos durante tantos años, logramos, digamos, que el municipio, que el departamento, que el distrito capital, que las ciudades capitales entendieran la importancia y se creara esa institucionalidad alrededor de los contadores generales de los departamentos y municipios, que me parece que son aportes que hay que relevar, que son realmente los que le dan sentido, más allá, digamos, de las finanzas públicas y toda esa macrocontabilidad que es importante, pero creo que por esa vía tenemos tareas muchísimamente pendientes con el tema de la lucha contra la corrupción, que era una de las profundidades que Edgar Nieto en su momento pensaba que iba a pasar. Si ustedes leen el primer artículo que él escribió en el año 2000, ahí se establece una ruta de trabajo que todavía tenemos cosas pendientes. Entonces es como plantearle la posibilidad de que con la articulación de algunos académicos del tema y ustedes podamos generar un panel que discuta a profundidad el sentido y que se tome conciencia de que cuando se tocan estos temas realmente hay que tratarlos con la seriedad que se ameritan, más en tratándose de querer modificar la constitución política. Entonces, esa es un poco la propuesta y estamos en disposición de reunirnos con Jorge, con Leonardo, perdón, con Jorge Leonardo, creo que se llama el profe, en el momento que le terminan y con la contaduría para establecer la estructura y el momento en que nos encontremos, para hacer un evento realmente que permita que todos realmente tengamos conciencia de qué es lo que estamos defendiendo y por qué lo estamos defendiendo, más allá del cariño y del fragor con que esto se hace, porque realmente son muy pocas personas las que mantienen este proceso en un esfuerzo muy grande, con mucho sacrificio, más los contadores que están allá en las instituciones, muchas de ellas en condiciones muy difíciles, que hacen un esfuerzo grandísimo por tratar de ordenar esas cuentas y a veces se desconoce realmente. Entonces yo creo que ese es un poco el escenario que les planteo, para ojalá de ese panel sacar algún pronunciamiento mucho más profundo que podamos hacerle llegar a la presidencia de la Comisión Primera para que se sienta realmente que hay razones de fondo mucho más serias y más allá, digamos, del accionar natural del giro ordinario de la contaduría para poder defenderla, y la necesidad para el país. No estamos hablando de una cosa simplemente de los contadores, estamos hablando de una necesidad para el país que tantos problemas tiene. Todo el mundo dice que la corrupción es un problema grande, y esta es una herramienta muy poderosa para ello que no hemos sabido comprender. Entonces yo creo que es en esa línea que debemos trabajar para tratar de profundizar un poco en el asunto, más allá de si pasa o no pasa el acto legislativo, que seguramente no va a pasar. Yo también tengo clara idea de que todavía son 8 vueltas y no hemos empezado. No va a ser fácil hacer eso. Entonces, pero más allá es una oportunidad importante para unirnos, para encontrarnos, para hacer un trabajo que la contabilidad se lo merece en estos 25 años. Muchas gracias. Buenas tardes. Fabio, de verdad que gracias a ti por el interés, por haberte
reconectado y a los 159 colegas que hicieron posible reconectarnos. El debate inicia esta noche. Yo creo que hoy a las 6:25 a las 6 de la tarde, aceptamos el reto. Yo creo, Pedro Luis, Leonardo, podemos buscar al magistrado de la Corte Constitucional, que de su puño y letra escribió el artículo, como otros 2 artículos de la Constitución, para revivir ese proceso de la historia y para ratificar lo que tú has planteado, la brillante exposición que hace Pedro Luis, el recuento histórico de Leonardo en la posición que tiene el Consejo, y para que podamos invitar a los que tú dices actores del proceso, a los contadores en los departamentos, a los contadores en los municipios, en las entidades del orden nacional, del orden departamental, del orden municipal, que de una manera callada, abnegada, han ido construyendo esto que tú has planteado y que Pedro Luis nos ha dicho en este momento. Jorge, ¿hay más preguntas para que le hagamos a Leonardo, a Pedro Luis y ahora en el panel a Fabio, que se ha sumado y que es una autoridad en la materia también, y que gracias por acompañarnos? A ver, Jorge. Gracias, Sí, Carlos. Aún está pendiente la respuesta y es recurrente la pregunta sobre cuáles son en la exposición de motivos del proyecto legislativo, las razones para pretender terminar con la Contaduría General de la Nación. En las primeras de cambio, en mi modesta opinión, las fundamentaciones se estaban dando desde el punto de vista que le habían metido, por ejemplo, de cultura en la religiosidad. Entonces, yo hablando con Fabio Raúl alguna oportunidad, yo le decía, ¿por qué le meten a un proyecto de acto legislativo antecedentes que tienen que ver con la religiosidad? Si nuestro país en la Constitución del 91 ya dijo que este era un Estado laico. Entonces, desde ese punto de vista, el primer escenario era completamente inconveniente y no había ninguna otra fundamentación. La segunda fundamentación que se arguye es en torno en que hay que ahorrar recursos del Estado, que porque hay muchas entidades que se desarrollan y que no cumplen con la función del Estado, pero en términos generales. Porque cuando uno hace el ejercicio, y yo lo he hecho, de la relación presupuesto con otras entidades públicas, es que el presupuesto de la Contaduría General de la Nación para 93 personas y 120 personas, con 4 proyectos nuevos que hemos inscrito, al año son 20.000 millones de pesos, 23.000 millones de pesos, de los cuales el 65% son gastos de funcionamiento y 9.000 millones de pesos es para desarrollar 4 proyectos de inversión. De esos 9.000 millones de pesos, se van alrededor de unos 3.500 o 4.000 millones de pesos en mantenimiento de lo que son las plataformas informáticas nuestras, que es el activo más preciado. El talento humano que apoya en esos desarrollos ahí. Y el resto son alrededor de unos 4.000 millones de pesos que se invierten en profesionales para que nos apoyen en la gestión misional. Entonces, ¿qué es por ahorro en el gasto público? Yo la percepción que tengo que ese no es ningún ahorro. Por el contrario, como yo se lo decía hace muchos años en la presidencia de la República, y es bueno que ustedes conozcan esto, se lo decía a Jaime Bueno Miranda, que era consejero de la competitividad en la presidencia de la República, que la Contaduría General de la Nación debería de dársele un vuelco, dándole una redefinición en temas de talento humano. Y Jaime Bueno conocía el tema, y desde la presidencia de la República autorizaron 2 ajustes a la planta de la Contaduría General de la Nación. Pero desafortunadamente no hubo eco en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por efectos de la austeridad en el gasto y otros temas. Entonces yo creo que los 2 fundamentos es que para evitar la corrupción, que hay que acabar un poco de entidades, y arrancan por el 355, perdón, el 354, que tiene relación de causalidad con la ley 298 por su desarrollo.
Entonces yo creo que la calentura no hay que buscarla dentro de las cobijas, porque esta es una entidad que, por el contrario, lo que ayuda es a fortalecer los temas anticorrupción de nuestro país. Yo les coloco a ustedes un ejemplo. Cuando yo recibí la Contaduría General de la Nación, había una demanda en curso, que las pretensiones económicas de una familia del departamento de Antioquia por el extinto Incora era del orden de los 450 billones de pesos, principal más todos los intereses que se hacían. Pues cuando yo recibí eso, a mí me causó extrañeza que unas pretensiones tan desmesuradas y desproporcionadas en los escenarios de los estrados judiciales no se hiciera valer la contabilidad como una herramienta de prueba en contrario. Trabajamos este tema con la Agencia Jurídica del Estado, recién creada, y uno de los elementos sustantivos que tuvo la Alta Corte, que falló en contra de los intereses de esa demanda, fue lo que argumentamos nosotros desde la base contable en la defensa de los intereses de todos los colombianos. Ahí les coloco un solo ejemplo. Otro ejemplo es el tema cuando nosotros categorizamos los municipios. Otro ejemplo es el tema cuando sacamos los boletines deudores morosos del Estado, que lo conocemos. Esos son herramientas de gerencia pública. Entonces observen ustedes que como esos temas no se dan, sino se dan son solamente elementos subjetivos que no tienen ninguna fundamentación ni asidero desde el punto de vista, como lo dice Fabio Raúl, de la afán de modificar la Constitución, del afán de presentar algo que no tiene presentación, porque la corrupción no está en la contaduría. La corrupción es un aliado estratégico porque nosotros los contadores nos debemos convertir en barreras infranqueables contra todos estos temas que atenten con el erario público. Y eso le consta a la Fiscalía General de la Nación con todos los traslados de eventos donde nosotros hemos tenido alguna referencia de actos de corrupción. Se los hemos trasladado a la Procuraduría y a la Fiscalía porque nosotros no tenemos ninguna acción desde el punto de vista de la funcionalidad de nuestras competencias. Pero entonces la contabilidad sí es un elemento anticorrupción 100% y así lo estamos trabajando en la Contaduría General de la Nación. Gracias, doctor Borges. Una pregunta para Leonardo Barón, el consejero del Consejo Técnico, y es ¿cómo articular acciones conjuntas que lleven a la unidad de los contadores públicos para promover acciones que eviten actos como este acto legislativo que pretende acabar con instituciones relacionadas con la contaduría? Miren, el consejero Carlos dice una palabra muy importante que a mí me ha gustado y se la voy a robar. Es que los contadores somos muy importantes, pero nadie sabe que somos importantes. Creo que es necesario primero, para que esa importancia se vea, es que tengamos que trabajar unidos, tengamos que trabajar a través de instituciones que nos representen, que nos permiten canalizar todas estas situaciones para llevarlas ante el gobierno. Sea como sea, el gobierno es un actor político importante y en la medida que cuando los contadores hablan haya un respaldo de muchos contadores detrás de una voz, eso genera una fuerza. Yo diría que la única forma de realmente articular es comenzar a generar esas infraestructuras profesionales que se necesitan. Necesitamos un cuerpo colegiado, necesitamos una estructura profesional que nos permita retroalimentarnos, capacitarnos, estar constantemente, digamos, al día en todos los temas profesionales y que también permita dar a conocer la importancia que tiene la profesión contable. Eso que están pasando ustedes de la Contaduría General de la Nación pasa también en el sector privado. En el sector privado cada día quieren reducir más los gastos de contabilidad, quieren reducir más los costos del área contable. Y eso lo vemos también incluso en la nación, es decir, quieren reducir, quitar algunas cosas que a juicio de ellos no son importantes. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en esa estrategia de fortalecer los organismos de la profesión para poder ser un solo hombre o para poder ser una sola persona quien habla, pero con el respaldo de muchísimas. Yo creería, Jorge, ya que hacen esa pregunta, que eso sería como un paso a seguir
porque seguir hablando de manera individual puede generar inconvenientes, puede generar que, digamos que nuestra voz no sea escuchada. Nosotros tenemos que empezar a pasar de criticar a actuar. Debemos dejar de pasar de decir esto no sirve a decir cómo hacemos para que eso sirva. Es decir, tenemos que tener una actitud proactiva frente a la vida. Hasta yo también tengo que hacerlo. Todos tenemos que tener esa actitud proactiva para ver cómo podemos aportar, en qué cosas estamos fallando y en qué cosas debemos mejorar. Yo creería que esos son como algunos de los temas, Jorge. Espero no haberme salido mucho del tema. Gracias. De acuerdo. El doctor Pedro Luis, ¿tiene algún comentario sobre la misma pregunta? Mire, hoy más que nunca, en mi modesta opinión, yo creo que es el momento de oro en donde los contadores públicos de este sufrido país debemos de hacer un proyecto en torno a un norte y a un propósito común. ¿Cuál es? Primero, nivelar nuestra profesión por lo alto. La nivelación de nuestra profesión no lo van a hacer profesionales de otras disciplinas. Nosotros somos los actores fundamentales y en ello debemos trabajar denodadamente en la cotidianidad. Segundo, debemos de dejar, si me permiten la expresión, sin ofender absolutamente a nadie, hay que deponer muchos ánimos en torno a llegar a un norte a través de una bitácora que nos lleve a un puerto a todos en la unión de la profesión. Y eso quiere decir que estamos en el momento de oro, como lo está liderando el Consejo Técnico de la Contaduría, en los ajustes que haya necesarios a la profesión. Y yo creo que esto no es solo por ese lado, debe ser un paquete completo, donde la organización contable de nuestro país tenga una unicidad, tenga un norte y un propósito común en defensa de lo que es la profesión, la institucionalidad. Porque cuando pocas golondrinas vuelan, no hacen verano. Cuando muchas golondrinas vuelan en un solo norte, es cuando se hace el verano. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que aquí es un propósito común. Y el propósito común es un constructo que debemos hacer entre todos para colocar en el sitio de honor, en el pedestal que se merece nuestra profesión. Porque nuestra profesión hoy en día, en estos efectos pospandémicos, es cuando estamos viendo nosotros la necesidad de un reacomodamiento de nuestra profesión, de un nuevo analizar de nuestra profesión. Entonces, por eso es un momento muy importante de que todos los actores que tienen un liderazgo se junten y en lo que podamos ser útiles, los que no estamos en esos procesos, nos juntemos y hagamos un propósito común para blindar nuestra profesión, fortalecerla y colocarla, vuelvo y digo, en el pedestal que se merece. Y en ese tema no es ajena la academia. La academia es un actor muy importante que le debe de aportar mucho con los estudios, con la investigación que ustedes hacen en la cotidianidad, desde el punto de vista de las tres funciones sustantivas que ustedes desarrollan: la investigación, la docencia y la proyección social, que son elementos consustanciales al contador público por ser una profesión eminentemente social. Y al ser eminentemente social tiene un gran impacto en la sociedad, tanto en lo público como en lo privado. Ese es un referente que yo me lo he hecho siempre y que en eso, mientras esté en el cargo o me vaya en el momento que así se decida, yo estaré presto con mis amarras y con mis cosas a trabajar como un soldado más en estos beneficios de la institucionalidad de nuestra profesión. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Daniel Bautista, quien tiene levantada la mano y quiere formular una pregunta. Daniel.
Aló. Pasaría con el colega Daniel. Daniel. Mientras tanto, si les parece, yo quiero responder parte de la pregunta inicial que se hizo sobre por qué razón y cuáles son las razones que los ponentes tienen para eliminar no solamente la Contaduría General de la Nación, sino también la Auditoría General de la República, porque le están pegando a las dos instituciones en un proyecto de ley que es un proyecto de acto legislativo que es bastante curioso, porque si bien la unidad en el epígrafe dice que se modifican algunos artículos de la Constitución, en los 12 párrafos que utilizan la exposición de motivos para una reforma constitucional, 12 párrafos, se refieren fundamentalmente que lo que se quiere a través de este proyecto es reestructurar la conformación del Honorable Congreso de la República. Es decir, y con ese tema seguramente muchos de los que estamos aquí presentes de pronto estamos de acuerdo de que sí se amerita una reforma de cómo está el Congreso actualmente, y ahí mismo en la exposición de motivos se establece que su imagen no es muy favorable. Pero más allá de eso, utilizar un proyecto que tiene ese propósito y meter prácticamente dos micos, eliminando la Contaduría y la Auditoría General de la República sin ninguna motivación, de entrada, digamos, desde el punto de vista técnico y de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Congreso, es una exposición que no tendría, digamos, el cumplimiento de los requisitos siquiera mínimos para someter a primera vuelta. Tendría que el senador o representante ponente hacer una nueva edición o volver a retomar el asunto totalmente para hacer una exposición de motivos que realmente dé las razones por las cuales. Entonces la respuesta es no sabemos, porque ahí no dice nada. Él no dice las razones por las cuales se quiere acabar con la Contaduría y la Auditoría General de la República. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a darle una última intervención al señor Luis Hernández, que levantó la mano, y Leonardo con el cierre. Muy buenas tardes para todos. Bueno, yo tengo más que preguntas, sería como una reflexión. Pues efectivamente, en este tiempo que ha sido como tan difícil en todos los aspectos, la lectura que deja esta segunda intentona de agosto a la fecha, a nuestra manera de ver, es que pues efectivamente la clase política o la mala política de ese país genera o siente pasos de animal grande con la existencia de cualquier acto que genere control. Y pues ya el doctor Pedro Luis en algún momento lo había dicho, una forma de combatir la corrupción es a través precisamente de ese ejercicio paulatino, repetitivo, de estar rindiendo cuentas. Tal vez de pronto esta puede ser una lectura que nos visibiliza el estado país en el que nos estamos encontrando. Entonces, pues efectivamente, antes de cualquier consideración, pues mi solidaridad para él como referente de la institución, y pues este tipo de eventos lo que tienen que llevarnos es a que nos consolidemos como bloque profesional, porque a mí no me cabe en la cabeza que 280.000 personas no se puedan hacer escuchar, pero me genera más tristeza que no nos hagamos oír en los escenarios donde efectivamente se toman las verdaderas decisiones y donde queman las papas. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Leonardo, podemos concluir, damos las palabras de cierre al doctor Pedro Luis y cerramos este evento. Bueno, muchas gracias al doctor Pedro Luis por su asistencia el día de hoy. Creo que ha sido bastante interesante lo que nos ha planteado. Agradecemos, sabemos que es una persona bastante ocupada, que no es fácil estarse moviendo por todos los espacios. Agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Queremos decirles a ustedes, señores, que como Consejo Técnico estamos empeñados en trabajar por la simplificación. La simplificación hace que el trabajo de los contadores sea más sencillo, la simplificación hace que el trabajo de las entidades sea más simple, la simplificación hace que todos podamos dedicarnos al core del negocio de la entidad, sea una entidad pública o sea una entidad privada.
A veces nuestra profesión está llena de muchas religiosidades, si se quisiera llamar de esa manera, y es necesario reducir alguna de estas cargas. Por ello, como Consejo Técnico, los queremos seguir invitando a que sigamos discutiendo temas relacionados con simplificación tributaria, con simplificación en temas relacionados con la revisoría fiscal, con simplificación en temas contables, sin perder la calidad, ni la transparencia, ni las mejores prácticas internacionales, pero sí a veces quitarnos de esas cosas que no son necesarias. Los invitamos a que siempre estén con nosotros, visiten nuestra página, nos acompañen siempre y queremos darle las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Doctor Pedro, ¿alguna palabra de cierre? Pues a mí no me resta solamente sino decirles a todos que gracias. Gracias por su generosidad. Gracias por su tiempo, es un tiempo valioso y que entre todos hay que seguir construyendo país. Y una forma de seguir construyendo país es demostrándole a la sociedad que cuando hay intereses supremos en beneficio de la sociedad, en beneficio del país, ellos no tienen por qué ser inferiores a lo que demanda un Estado que es el norte del beneficio de entidades que hacen las cosas bien. Y cuando las entidades hacen las cosas bien, es diferente a una Agencia Nacional de Infraestructura porque son tangibles. Lo que nosotros hacemos son unos productos intangibles que están ahí al servicio de la colectividad, al servicio de los socios de esta gran empresa que se llama Colombia. Porque cada día los recursos van a ser más escasos. Por ejemplo, tamaño de problema que yo tuve el año pasado, cuando expedí la circular 01 de mayo, donde le exigíamos a todos los alcaldes y a todos los gobernadores que debían de demostrarnos a través de la contabilidad cómo estaban empleando los recursos del COVID. Tamaño de problema que se nos armó porque no querían. Tocó imponer a través de una resolución para que nos reportaran los gastos y los desembolsos productos de COVID. Y ustedes se acuerdan, en los 4 primeros meses del COVID del año pasado, esos grandes atentados que hubo contra el erario público en materia contractual. Entonces, a lo que me refiero es que nosotros los contables, y cuando uno es servidor público, uno no aspira a hacer más que eso, a servir bien y a ser un ciudadano de bien para servirle a la sociedad, para servirle al país y no esperar un retorno como muchas personas lo hacen, que escampándose en un cargo público están esperando otros escenarios para beneficio de lucro o de otras cosas. No, en el caso mío no es ese el espíritu, ni lo será, ni por mi mente ha pasado. Es el de ser un servidor público que está al servicio de la sociedad, al servicio de los contadores y al servicio de nuestra noble y querida profesión. Y por eso es que a ustedes yo les doy las gracias, porque todos ustedes, sin excepción alguna, también hacen parte del equipo contable de la nación, porque desde la academia aportan, Fabio Raúl, desde su ejercicio profesional aportan, desde sus empresas, que es muy difícil hacer en nuestro país. De tal suerte que esta oportunidad que ustedes han presentado hoy a los colegas de profesión, directos contadores públicos del Consejo Técnico de la Contaduría, la profesión se lo reconocerá por siempre, porque son escenarios propios de la profesión, de una apertura mental y de un proceso de reconocimiento que entre todos debemos construir en beneficio de este maltrecho país por los que estamos viviendo, para demostrar que nosotros somos más y que somos mejor y que somos muy buenos a pesar de los avatares en que estamos viviendo en este momento y por los que atravesamos en el país. De tal suerte que yo solamente les digo que un abrazo en la distancia y que sigamos siendo más los buenos en beneficio de la institucionalidad, porque entre todos debemos seguir construyendo país. Gracias, doctor Pedro Luis. ¿Algún comentario final, doctor Fabio? Y agradezco a todos los asistentes su participación. Los quiero invitar a seguirnos en nuestras redes sociales, a visitar nuestra página web y especialmente nuestro canal de YouTube, donde próximamente va a salir el video completo con esta interesante webinar. Doctor Trompa, para cerrar.
Gracias. No quiero cansar más el auditorio. Creo que yo sí siento que podemos dar un poco de tranquilidad de que sí hay una segunda intención, que no sabemos cuál es realmente la verdadera intención de fondo que los dos proyectos pretenden, pero solo nosotros, como dijo el contador, somos dueños de nuestro propio destino. Y ya que estamos en estos proyectos ambiciosos de reformar la ley 43 y de darle una ley a la revisoría fiscal, creo que es a través de ese trabajo que tenemos que empezar a hacernos sentir en el Congreso. Muchas gracias. Buenas noches y gracias a todos. Gracias a todos los participantes. Jorge, ¿me permite 2 palabritas? Ustedes me llamaron y justo se me bloqueó mi equipo y no pude hacer la pregunta que iba a hacer y el aporte. Dale, a ver. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecerles a todos los que están hoy conectados acá. A mí me nace la siguiente inquietud. Primero, yo sé y reconozco lo importante que es la contaduría frente a la estructura de una nación como Colombia y de cualquier entidad, sea pública o privada. Siempre lo he dicho, es la columna vertebral de todas las entidades. Pero ahora me nace algo. El juego político en el que estamos inmersos ahorita acerca de que estamos en un tema de cerca de las elecciones, de Congreso, etcétera. ¿Por qué busca este partido acabar con la contaduría pública de la nación? Más aún cuando este partido ha estado bañado por escándalos de corrupción y demás, y donde, como lo dijo anteriormente el contador general de la nación, hemos visto la necesidad de estar vigilando el actuar de los alcaldes, de estos funcionarios públicos que han hecho trizas corazón con los presupuestos públicos. Y otra cosa que me lleva a pensar es también, ¿se abre la posibilidad de que la contaduría pública en Colombia tienda a desaparecer? ¿O es el momento de unirnos como profesionales de la contaduría pública y fortalecer realmente nuestra profesión y ejercer ese derecho a ser veladores? Porque somos realmente esas personas que, como lo dijo anteriormente el contador, que vamos a permitir a que la corrupción no siga adelante. ¿Cuál es la opinión que tiene frente a esto el contador general de la nación? Muchas gracias. Doctor Pedro, tiene el micrófono cerrado. Aquí podemos seguir toda la noche, tranquilo. Sí, muy rápidamente. Hace 3 años y medio me invitó a Ciudad de Panamá el Banco Mundial a un evento de cuentas claras. Y entonces a mí me preguntaba un secretario general de una organización multilateral que por qué en Colombia se estaban haciendo grandes cambios en la contabilidad pública y que qué impacto tenía ello. En un escenario de cuentas claras como ese, que hacía convergencia a todos los países de América Latina, yo le manifesté que sencillamente era lo que los tratadistas llamaban accountability. Y le dije que la accountability, en una traducción literal, era rendición de cuentas. Y que la Contaduría General de la Nación en Colombia hacía unos grandes esfuerzos para que todo gerente público rindiera cuentas. Y ustedes no me lo creen. Nosotros instruimos todos los años para que los gerentes públicos en las audiencias públicas de cuentas presenten los estados contables. Y son muy pocos los que presentan eso. Les hemos exigido con carácter vinculante que hagan eso. Les hemos dado traslado a la Procuraduría para que sancionen porque violan el régimen de contabilidad pública. Y ustedes me preguntan hoy en día, ¿cuántos gerentes públicos han sido sancionados por inobservancia del régimen de contabilidad pública? Por inobservancia de las instituciones de la contaduría, a pesar de que les hemos dado traslado por el poder preferente. Que a sepa la fecha han sancionado a 2 personas. Entonces a mí se me hace que estos temas que usted nos plantea, enhorabuena, es el estatus al que yo me refiero, de la magnificencia que debe tener una entidad que tiene la credibilidad para que en el escenario político
se devuelva el tema. Afortunadamente, hoy en día, han llegado a un escenario que es la Comisión Legal de Cuentas del Congreso, donde hay 3 contadores públicos que son aliados estratégicos de nosotros y nos están defendiendo la institucionalidad con documentos escritos y documentos severos que dan crédito del trabajo de la contaduría, porque es un actor fundamental en todos los procesos de anticorrupción. Y así lo visualizó el gobierno nacional cuando nos invitó de manera especial a trabajar en el proyecto de ley, que es un proyecto de ley que está con mensaje de urgencia en el Congreso de la República, en un proyecto de ley de transparencia contra la corrupción pública. Entonces, es mi deber a ustedes también darle parte de esto. Lo que les estoy diciendo también es una forma de rendirles cuentas a ustedes de lo que estamos haciendo en la cotidianidad. Y yo lo felicito por ese pensamiento que usted nos ha manifestado, por esa exteriorización del pensamiento que es muy importante. Que no lo dude, lo vamos a tomar muy a beneficio de inventario, porque como su pensamiento, así habrá muchos más que nos ayudan a fortalecernos en nuestro trabajo. Gracias, un abrazo por ese pensamiento tan importante que usted nos manifiesta. Muchas gracias, contador. Bueno, yo también quiero unirme a dar las gracias a Pedro Luis Borges, a Leonardo Barón y a nuestro invitado estrella y sorpresa, el profesor Fabio Trompa, quien nos ha comprometido a que hagamos el panel.